Hola, bienvenidos al canal de Agrotecnología Tropical. En el día de hoy vamos a ver un fenómeno que ocurre en el cultivo de la lechosa, donde las plantas pueden caerse y repercute en la pérdida de la cosecha. Sean ustedes bienvenidos. Si estas plantas caídas no se recogen a tiempo y no se recogen los frutos, se produce una proliferación de hongos en el proceso de pudrición de los frutos caídos, lo cual es una fuente de esporas para contaminar el cultivo que está creciendo, lo cual es contraproducente. Por eso es muy importante que una vez detectadas las plantas caídas, sean retirados los frutos y la planta del campo. El acame es de dos tipos. Uno se produce cuando hay mal desarrollo de raíces y se produce el acame de raíz o caída de las plantas por problemas de anclaje, siempre asociado a una gran carga de frutos. Aquí vemos un acame parcial, producto de la carga de frutos que tiene y un mal anclaje de raíces. El segundo tipo de acame se llama acame de tallo y ocurre porque el tallo débil se parte ante el peso de los frutos y esa ruptura produce la caída de la planta, muy asociada a una gran carga de frutos. Normalmente el agricultor atribuye la caída de las plantas de lechosa a vientos muy fuertes o lluvias muy intensas. Esto, si bien son los detonantes de la caída de la planta, no son la causa del problema. La causa viene previamente y son los aspectos que queremos discutir a continuación. Primero, queremos mostrar una planta que se encuentre muy equilibrada en lo que es su sistema aéreo y su sistema radical. La altura de la planta es compacta, un muy buen desarrollo de follaje, pero un sistema radical que está también muy desarrollado con suficiente fuerza para sostener la carga de follaje y de frutos y de tallos que se encuentran en la parte superior. Eso es lo ideal. Y si la planta está equilibrada, difícilmente se caerá. Ahora, si por cualquier problema el desarrollo de las raíces es pobre, entonces, en comparación, por supuesto, al sistema aéreo, entonces esas raíces no van a tener la fuerza suficiente o necesaria para sostener la planta en pie. Y ante cualquier problema como un viento o una lluvia fuerte, la planta puede ceder y caerse. Entonces, aquí estamos viendo unas raíces que pueden ser de pobre desarrollo, por ejemplo, por una fertilización nitrogenada en exceso, lo cual favorece el desarrollo del sistema aéreo sobre el sistema radical. Otros pueden ser problemas en el suelo como alta salinidad, problemas de pH, incluso ataques de algunas plagas que puedan consumirse las raíces e impidan su desarrollo. En resumen, vamos a tener raíces muy pobres que no sostienen a la planta. Otro caso es el caso de cuando hay problemas de drenaje o algún impedimento que impide el desarrollo de las raíces en profundidad. Si la capa freática se encuentra muy alta, las raíces se ahogan y no desarrollan sino simplemente en la superficie de la planta, del suelo, perdón. Entonces esto acarrea como consecuencia que la planta tiene muy pobre anclaje y no es capaz de soportar el peso que tiene con los frutos, las hojas y los tallos. Otro causal de un sistema radical poco profundo puede ser, por ejemplo, un pie de rastra o de arado que sea muy duro y no deje profundizar a las raíces, o un horizonte argílico de arcilla muy pesada que tampoco deje profundizar a las raíces. Ahora nos vamos a referir a qué influencia tiene el sistema de riego en el desarrollo de raíces en la planta de lechosa y sus posibles consecuencias
en el desarrollo de la came o caída de plantas de lechosas a nivel del campo. Aquí vemos una planta que tiene su sistema radical muy equilibrado con el sistema aéreo y que es capaz de soportar los frutos. Y vemos en los circulitos azules representan las mangueras de riego por goteo, las cuales se encuentran distanciadas convenientemente del tallo principal. Los colores que se ven en la zona del suelo donde están las raíces representan las zonas de humedad en el suelo y se puede ver que están muy bien distribuidos y las raíces pueden conseguir humedad suficiente para desarrollarse a plenitud y ocupar todo el terreno, porque donde hay humedad hay raíces. Ahora, si nosotros colocamos las mangueras de goteo muy cerca del tallo principal, nosotros la humedad la concentramos hacia el centro de la planta. Esto puede causar enfermedades a nivel de las raíces y del tallo como la Phytophthora. Pero adicionalmente puede causar que las raíces no se extiendan, ya que si no consiguen humedad suficiente, las raíces solo se van a quedar en el sitio donde está muy húmedo. Y aquí vemos nuevamente cómo el sistema radical se queda pequeño por dar las mangueras de gotero muy juntas al tallo principal. Y esto puede provocar que las plantas no puedan soportar su peso y tiendan a caerse tal cual como se ven. Por eso es conveniente que cuando se colocan mangueras de gotero, irlas distanciando en la medida que la planta vaya creciendo para obligar a las raíces a sostener a la planta. Hay personas que colocan una sola manguera de riego por goteo y entonces aquí la consecuencia que ocurre es que las raíces se van solo hacia un lado de la planta y en el otro lado de la planta no hay prácticamente raíces. Entonces aquí el anclaje es incompleto y ante una brisa que llegue en el sentido adecuado es capaz de voltear la planta. Por eso nosotros recomendamos en el cultivo de la lechosa colocar dos mangueras y a la vez distanciarlas adecuadamente del tallo principal para evitar el desarrollo de enfermedades y para favorecer el desarrollo de raíces y favorecer el anclaje para que las plantas no se caigan. Mientras las plantas sean más grandes, las mangueras deben estar más distanciadas. Vamos a referirnos ahora al tema del grosor del tallo, el cual, si no se desarrolla convenientemente, puede producir la ruptura del mismo cuando la carga de frutos y de follaje es de una manera importante. El tallo puede salir delgado por diversas razones. Una es cuando el agricultor siembra muchas plantas en una hectárea. La competencia de una planta con la otra hace que los tallos salgan delgados, con riesgo a ruptura. También cuando hay presencia de malezas y el cultivo tiene que competir con las malezas. Entonces se dedica a crecer en altura y no en el grosor del tallo. Otra razón es cuando el agricultor hace lo que se conoce como la resiembra. Eso quiere decir que después de que ha sembrado sus plantas, de 15 días a un mes después, él busca reponer las plantas que se hayan perdido por cualquier causa, desde problemas de semillero a enfermedades que le hayan caído a las plantas pequeñas. Estas plantas resembradas crecen más lento o vienen detrás en el crecimiento a las plantas que fueron sembradas en su momento oportuno. Y siempre van a crecer de una forma acelerada tratando de alcanzar a sus hermanas mayores. Eso produce que el tallo sea muy delgado, la carga de frutos sea pobre, ya que la planta se dedica a crecer y a tratar de competir con las plantas más grandes y no a cargar. Estas plantas son las principales que se parten en el proceso. Debemos referirnos también a la cantidad de agua que se le aplica al cultivo, porque es muy conocido que cuando las plantas se mantienen ligeramente por debajo
de la cantidad exacta de agua que ellas requieren, los tallos tienden a salir gruesos y los entrenudos cortos. Esto es muy favorable para darle resistencia al tallo ante la ruptura y evitar el acame de tallo. Finalmente debemos referirnos a la parte nutricional, ya que cuando falta nitrógeno, una de las principales consecuencias es que los tallos se tornan muy delgados. También se presentan problemas cuando el balance entre nitrógeno y potasio tampoco es el adecuado. Y cuando el contenido de calcio en la nutrición es baja, las paredes celulares son débiles y existe también mayor riesgo a que ocurra el acame de tallo. Entonces vemos que los componentes riego y nutrición son muy importantes para evitar el acame de tallos. Aquí podemos ilustrar una planta con acame de raíz, producto de mal desarrollo de las raíces, producto del exceso de agua en el suelo por mal drenaje. Condiciones de saturación, de exceso de agua por mal drenaje hacen que las raíces no se desarrollen adecuadamente y también produce que las plantas, al no tener buen sistema radical, se ladeen y busquen caerse. Aquí vemos una planta en el suelo con muchos frutos que están en proceso de perderse, y en esta oportunidad se reventó el tallo, pero hay que destacar que primero ocurrió un ladeo de la planta por el problema del anclaje, y con el peso de la lluvia y la brisa terminaron de producir la ruptura del tallo, y de esta forma colapsó la planta y se perdió la cosecha que ella poseía, tal vez más de 100 kilos que tenía esa planta. Cuando se hace un resiembro de una planta de lechosa que tiene menor edad que la otra que tiene buen desarrollo, aquí vemos una planta que está acostada y tiene un tallo mucho más delgado que la que tenemos en primer plano. Vemos que la que está en primer plano tiene mayor cantidad de frutos y la de la otra presenta frutos de menor tamaño. Los entrenudos de la planta que está en el fondo es mucho más largo y mucho más delgado. La planta creció de una forma más agresiva, pero reduciendo el diámetro del tallo y la carga de frutos, porque la energía la destinaba a tratar de alcanzar a las plantas mayores, mientras que la planta que fue sembrada bajo las condiciones adecuadas creció con un buen desarrollo de fruto, un buen cuaje de fruto, y ahí se ve la diferencia hasta arriba, donde hay muy buenos frutos, muy buen tamaño de lámina foliar y mucha mejor carga. Esto indica que no es conveniente estar sembrando, haciendo resiembros tardíos en el cultivo de la lechosa, y más cuando hay muy altas densidades de siembra o variedades tan altas como este híbrido Tainum 1. Esto es un caso menor, pero también se puede presentar el caso donde se cae completamente la planta. Aquí se ve cómo el anclaje de la planta ha fallado. Se muestran las grietas en el suelo y se ve el desplazamiento de la tierra producto del peso de la planta de lechosa, y aquí se ve ya evidentemente la planta con su carga de fruto que ha perdido anclaje y tiende a caerse. Esta planta está realmente comprometida y puede caerse en su totalidad, perdiéndose todos los frutos que tiene la planta si no logra crear un mercado de frutos verdes. Vamos a tomarnos unos segundos para hablarles del software de cálculos de agrotecnología tropical, el cual calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos, y es una herramienta que permite ayudar a resolver este problema del acame, ya que agregará el agua y el fertilizante en las proporciones adecuadas para evitar que se presenten muchos de los problemas descritos en este video. Otra estrategia que también nos permite atacar los síntomas y reducir el problema de caída es amarrar las plantas. Para ello podemos usar una manguera de goteo y utilizar unas cuerdas, las cuales anclan la planta al suelo y evitan que aquellas plantas que han empezado a desplazarse se afecten, sigan afectándose. Y así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical.
en esta oportunidad analizando el acame o caída de plantas de lechosa y las posibles soluciones para resolver este problema. Lo invitamos a seguir viendo otros videos más de nuestro canal. Muchas gracias.